Fui a hacer senderismo y terminé siendo parte de un ritual satánico. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Sabes, siempre me consideré un hombre aventurero. Me encantaba conocer lugares nuevos, caminar solo, perderme un rato en el mundo haciendo senderismo. Para mí, la soledad era un descanso hasta que terminé en el lugar equivocado. Hace unos meses fui a un sitio famoso por sus caminatas y paseos al aire libre. Iba emocionado como siempre, listo para explorar. Ahí conocí a un grupo de hombres que parecían buena onda, amables, platicadores, incluso se ofrecieron a acompañarme en una ruta que según ellos era impresionante. No vi malicia en nada y acepté. Todo iba normal hasta que hicimos una pausa para hidratarnos. Uno de ellos sacó un termo y me ofreció café. No lo dudé, estaba cansado, así que lo tomé con confianza. El sabor no tenía nada raro, pero a mitad del camino comencé a sentirme pesado, como si hubiera corrido por horas. Mis piernas no respondían, mi cabeza se nubló y de un momento a otro todo se apagó. Desperté en plena madrugada tirado en el suelo, sucio, lleno de tierra y con el cuerpo adolorido como si me hubieran arrastrado. No había rastro de los hombres. Apenas pude ponerme de pie y regresar al pueblo. No recordaba exactamente qué me hicieron, ni cómo llegué ahí, pero algo dentro de mí sabía que lo que pasó no fue un simple desmayo. Al volver a casa, lo paranormal empezó casi de inmediato. Las primeras noches no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien estaba parado a un lado de mi cama, observándome en silencio. A veces escuchaba pasos, como si alguien caminara alrededor de mí. Intenté ignorarlo pensando que era estrés, pero cada día se ponía peor. Una mañana, mientras me cepillaba los dientes, vi por el espejo una sombra detrás de mí. No se movía como una persona, se deslizaba como si no tuviera peso. Me giré, pero no había nada. Desde ese día dejé de estar tranquilo dentro de mi propia casa. También dejé de salir. Cada vez que ponía un pie afuera, sentía que alguien me seguía. No importa si era la calle o la tienda de la esquina, esa presencia iba pegada a mí. No la veía, pero la sentía respirar sobre mi nuca, como si estuviera esperando el momento de acercarse más. Un amigo, al ver mi deterioro, me dijo algo que me dejó pensativo. Oye, ¿y si te usaron para algún ritual? Capaz te dejaron algo pegado, un demonio, una entidad, no lo sé. Yo me reía al principio, pero él estaba serio. Y lo peor es que todo lo que vivo tiene más sentido con esa explicación que con cualquier otra. Han pasado meses y sigo sin dormir bien. A veces me despierto con moretones que no tenía antes de acostarme. Otras veces encuentro tierra en mi ropa, como si hubiera vuelto al lugar donde todo empezó. Y hay noches en las que escucho mi nombre dicho muy bajito, como si alguien estuviera pegado a mi oído. Yo ya no sé qué pensar o qué hacer, solo quiero ser yo y estar bien, pero es muy difícil si hay un demonio a mi alrededor. Fui a una fiesta y hablé con un fantasma. Hola Pepe, pensé mucho en enviarte mi relato, pero bueno, al fin aquí está. Espero lo entiendas. Yo no soy de andar en reuniones, pero mi hermano tenía 22 años y no lo dejaban salir si no iba conmigo. Yo tenía 21 y aunque me daba flojera, acepté acompañarlo. Desde que llegamos, supe que no era mi ambiente. Música fuerte, gente que ni conocía y pláticas que no me interesaban. Después de un rato, me aburrí tanto que preferí salir al patio para despejarme. Estaba ahí solo, revisando mi celular, cuando se me acercó un hombre que no había visto en toda la noche. Se veía normal, tranquilo, y me dijo que era hermano del festejado. Me preguntó si sabía dónde estaba, que necesitaba verlo, porque le había dejado un regalo en el buró de su cuarto. Yo le dije que no sabía nada, que apenas conocía a unos cuantos. Él solo suspiró, como molesto, me dio las gracias y se regresó hacia la casa. No le di importancia, supuse que era alguien que llegó tarde o que no estaba al tanto de los planes de su propia familia. Cuando terminó la fiesta, le conté al amigo de mi hermano lo que ese hombre me había dicho. Solo quería saber si había pasado algo, si ya habían encontrado al festejado. Pero apenas escuchó mi historia, se quedó serio y luego me dijo: «Eso es imposible, mi hermano falleció hace un año». Creí que era una broma, pero él estaba completamente serio. Me contó que había fallecido en un accidente y que la familia todavía no superaba su pérdida. Yo sentí un vacío en el estómago, no había forma de confundirlo.
Hablé con él, lo vi, lo escuché, incluso me preguntó cosas como cualquier persona. Días después, ese mismo amigo nos dijo que por fin se había animado a entrar al cuarto de su hermano. No lo había hecho desde que su hermano había fallecido porque le dolía demasiado, pero después de lo que le conté, sintió curiosidad y revisó su buró. En el primer cajón encontró su carta. Estaba dirigida a él. Era la letra de su hermano sin duda y hablaba de que quería agradecer todo lo que habían vivido. Decía que sentía que nunca le había dado un buen regalo y que ojalá pudiera recibir el último que le dejó. Junto a la carta había un carrito de colección, el mismo modelo que siempre quiso tener desde niño. Cuando escuché eso, me quedé peor, me temblaron las manos al pensar que yo hablé con alguien que ya no está vivo. No fue una sombra ni un ruido, fue una conversación completa. Él se detuvo conmigo, me preguntó, me contó, como si todavía siguiera ahí. Después de eso, no quise salir en meses. Cada vez que abría la puerta, sentía que podía encontrarme de nuevo con alguien que no pertenece a este mundo. Nunca he vuelto a ir a una fiesta y hasta hoy sigo pensando en ese hombre que se acercó a mí aquella noche, porque no sé qué quería exactamente, ni por qué me eligió a mí para hablarle. La noche que a mi hijo se le quitó lo valiente. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Este es mi relato. Aún recuerdo la noche en que mi hijo regresó tarde, demasiado tarde. Llegó pálido, temblando y alterado de una forma que nunca lo había visto. Nosotros vivimos en un municipio pequeño pegado a una ciudad. No quiero mencionar cuál, porque sinceramente no quiero problemas ni atraer atención de nadie. Mi hijo tenía apenas 18 años, recién entrando a la universidad. Yo ya sabía que la juventud a esa edad se siente invencible. Por más que uno les pida que lleguen temprano, hacen lo que quieren. Esa noche, sin embargo, entendí que hay cosas que pueden cambiar a cualquier persona, por muy valiente que se crea. Me dijo que se había salido con unos amigos y que al llevarlo de regreso prefirieron no entrar hasta nuestra calle porque se veía muy fea. Lo dejaron a unas 5 cuadras, según ellos, para evitar meterse donde no conocían. A mí eso siempre me molestó, pero nunca pensé que algo realmente malo pudiera pasarle ahí. Mi hijo empezó a caminar solo, iba distraído, pero a mitad del camino escuchó ruidos. No pasos humanos, sino algo más pesado, como si algo grande se moviera entre los terrenos vacíos. Al principio pensó que era un perro callejero, pero luego escuchó una especie de gruñido bajo profundo que no reconoció. Me contó que se detuvo en seco, sintió que algo lo estaba observando. Cuando volteó, vio una figura enorme parada a unos metros de él. Dijo que medía más de 2 metros. Estaba encorvada como un animal, pero tenía una postura casi humana. Su silueta parecía la de un perro, pero uno demasiado grande para ser real. Trató de avanzar, pero la cosa lo siguió. No corría, simplemente lo acompañaba, como si lo estuviera empujando hacia atrás con su presencia. Mi hijo juró que sus ojos brillaban, que lo veían fijamente, como si lo estuviera estudiando. En un punto, la figura se levantó un poco más y él pudo verla mejor. Tenía hocico, sí, pero sus brazos eran más largos que los de un animal normal. Largos, delgados, casi huesudos como manos. Eso fue lo que le hizo correr. Me dijo que sintió que esa cosa disfrutaba su miedo. Cada vez que volteaba, la figura seguía ahí, caminando con esa calma que te hace pensar que podría alcanzarte en cualquier momento, pero quiere jugar primero contigo. Llegó a la casa gritando mi nombre. Cuando abrí la puerta, casi me cae encima. No podía respirar bien, le temblaba todo el cuerpo. Esa noche dormimos con las luces encendidas porque él no quería cerrar los ojos. Sentía que si lo hacía, esa cosa iba a aparecer a un lado de la cama. Desde entonces ya no llega tarde, ni acepta que lo dejen lejos, ni camina solo por esa calle. Cambió por completo, y aunque intentó explicarlo varias veces, yo sé que ni él mismo entiende qué vio. Lo peor es que hace unos días otro vecino dijo haber visto algo grande moviéndose por ahí, y desde entonces, cada noche, siento que alguien pasa frente a nuestra casa, observando. Le pedí a un brujo que fuera padrino de bautizo de mi hijo. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Y pues mi relato es más que nada para que la gente tenga cuidado con lo que hace con sus hijos y con las personas que uno piensa pueden ser buenas. Nunca pensé que la necesidad me llevaría a cometer una estupidez tan grande, pero cuando nació mi hijo todo cambió.
Yo solo quería darle un mejor futuro, aunque fuera con la ayuda de alguien que no debí ni mencionar en voz alta. En mi colonia todos conocían a don Fausto, un hombre rico, de esos que no necesitan trabajar, porque quién sabe de dónde sacan dinero. Vivía en una casa enorme, con patios que siempre olían a incienso. Todos sabíamos lo que hacía, brujería pesada, de la que nadie se atreve a preguntar, pero también sabíamos que era generoso con quienes consideraba de su confianza, y yo en mi desesperación pensé que aceptar ser padrino de mi hijo podría motivarlo a ayudarme económicamente. Una tarde, mientras cargaba al niño en brazos, me animé a tocar su puerta. Él salió como si ya me estuviera esperando. Me observó con esos ojos vidriosos sin brillo, y antes de que yo hablara ya sabía lo que quería y dijo: «No puedo acercarme a una iglesia, tú sabes bien por qué». Insistí, le dije que no era por mí sino por mi hijo, que un niño no tenía la culpa de nada. Lo pensé un segundo, tal vez su dinero podría asegurarle estudios, ropa, algo de estabilidad. Fausto me miró en silencio, luego sonrió, pero no como alguien amable, sino como quien encuentra un juguete nuevo. «Está bien, acepto, pero te vas a atener a mis condiciones», me dijo. La primera sorpresa fue en la parroquia. El padre nos reconoció a los dos y al ver a Fausto, de inmediato negó el bautizo. No le importó que yo me arrodillara a explicarle. «Ese hombre no entra aquí», dijo el sacerdote sin levantar la voz. Sabía quién era, sabía a qué se dedicaba. Fausto solo se rió y dijo: «No te preocupes, lo haremos en otra parte». Nos llevó en su camioneta a otra ciudad a más de 2 horas. Una iglesia pequeña, casi vacía. El padre no lo conocía y cuando vio que todo estaba en regla, aceptó bautizar al niño. Pero antes de entrar al templo, Fausto me pidió el ropón de mi hijo y dijo: «Una sola condición, déjame colocar algo en él, es para protegerlo». No sé por qué accedí, quizá por miedo, quizá por ignorancia. Lo vi meter algo pequeño dentro del ropón blanco, algo que parecía envuelto en un pañuelo oscuro. Me aseguró que no afectaría el ritual. El bautizo ocurrió sin problemas. El niño lloró poco, el agua corrió sobre su cabeza y el padre hizo la señal de la cruz como en cualquier ceremonia. Pero Fausto estaba demasiado atento, demasiado emocionado, como si estuviera presenciando algo que lo alimentaba. Cuando todo terminó, salimos de la iglesia y lo primero que hizo fue pedirme que le entregara de nuevo al niño. Se alejó unos pasos, metió la mano en el ropón y sacó el pañuelo. Lo desenvolvió frente a mí. Era un colibrí muerto, tenía las plumas pegadas por la sangre seca, el cuello doblado, el pico abierto como si hubiera muerto ahogado. Un colibrí dentro del ropón de mi hijo durante todo el bautizo. «Perfecto», susurró, «el sacramento ya es mío». Yo retrocedí instintivamente, sentí un frío terrible en el estómago. «¿Qué le hiciste?», le pregunté. Me miró como quien le explica lo básico a un niño. El agua bendita, las palabras del sacerdote, la pureza de un recién nacido, todo eso vale más de lo que te imaginas. Tú me lo diste, con esto puedo trabajar por mucho tiempo. Intenté arrebatarle el colibrí, pero él lo guardó en un frasco que llevaba en su saco y luego me dijo: «Cálmate, a tu hijo no le pasará nada por ahora». No volví a verlo desde ese día, pero desde entonces mi hijo se despierta llorando todas las madrugadas, señalando rincones oscuros, diciendo que el señor del olor feo lo está mirando. Y cuando lo cargo, a veces siento el ropón todavía húmedo, como si el agua del bautizo siguiera ahí, fría, pegada a la tela. No he dicho nada porque no quiero que me tomen por loco, pero sé que ese bautizo no fue un sacramento, sino un intercambio, y que Fausto, donde sea que esté, todavía usa lo que robó para sus rituales. Hago viajes astrales y por medio de sueños destruí a mis vecinos escandalosos. Hola Pepe, antes de iniciar mi relato, debo decirte que no digas mi nombre, ya que podría haber represalias contra mí. Siempre he dicho que uno conoce sus propios límites hasta que alguien te empuja demasiado. Y mis vecinos, Dios mío, ellos sí que me empujaron. No sé en qué momento la bulla, las fiestas y los gritos se volvieron parte de mi pesadilla diaria, pero llegó un punto en el que ya no podía más. Te hablo de una pareja joven que vivía pared con pared. Todos los días sin fallar, ponían música a todo volumen, aventaban botellas, peleaban, reían, gritaban. A veces sonaban golpes, otras veces cosas quebrándose.
Yo madrugo y por más que les pedí que se controlaran, siempre se burlaban. Hasta una vez me dijeron que si no me gustaba, me fuera a otro lado. Yo ya estaba harto de no dormir, harto de vivir con ansiedad, harto de sentir mi casa como un campo de guerra. A la par, yo llevaba meses practicando viajes astrales, aunque solo en sueños. Los libros decían que era peligroso, que uno podía traer cosas o dejar partes de sí mismo en lugares donde no debía, pero yo lo hacía para buscar paz, no para buscar daño, o eso creía. Una madrugada, ya al borde de la locura, me acosté sin intención de viajar, solo quería dormir, pero apenas cerré los ojos, sentí esa desconexión suave, esa vibración que anuncia que vas a salir. Mi cuerpo se quedó tieso y yo me levanté sin levantarme. Ya no estaba en mi cuarto, sino en un pasillo oscuro que no conocía, y adelante, brillando como si fueran fogatas humanas, estaban mis vecinos. Es importante mencionar que en un sueño normal tú no controlas nada. Ahí sí, ahí yo sabía quiénes eran, aunque solo se veían siluetas. Los escuchaba reírse, burlarse, gritar, las mismas voces que llevaba meses arruinándome la vida. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Me acerqué sin caminar, los rodeé sin moverme y sin saber cómo los apagué. Así se sintió, como si soplaras velas. Un pensamiento y dejaron de reír. Otro pensamiento y dejaron de existir en ese espacio. Me desperté empapado en sudor, con la sensación de haber hecho algo imperdonable. Al principio pensé que era solo un mal sueño, pero al día siguiente el edificio estaba raro, silencioso, demasiado silencioso. A mediodía escuché movimiento en el pasillo. Era la policía, tocaron sus puertas, llamaron a los dueños. Cuando vi por la mirilla de la puerta, los agentes se veían tensos. Uno de ellos dijo: "No responde, nadie contesta desde anoche". En la tarde llegaron sus familiares, luego la ambulancia, luego los gritos. Supe que algo estaba muy mal cuando escuché llorar a la hermana de la muchacha. Es que, ¿cómo los encontraron así? ¿Por qué los dos al mismo tiempo? Lo poco que se supo fue que murieron dormidos, sin signos de violencia, nada, como si sus cuerpos simplemente se hubieran apagado, tal como en mi sueño. Desde entonces ya no hago viajes astrales, no me atrevo, porque ese lugar al que fui no era un sueño y no había nadie más ahí, solo yo, mis vecinos y una oscuridad inmensa que parecía esperar órdenes. A veces cuando me acuesto siento esa vibración en los pies, como si mi alma quisiera volver a salir, como si hubiera aprendido un truco que no olvida, como si estuviera esperando otro objetivo. Y aunque suene cruel, desde que mis vecinos, mi departamento volvió a ser silencioso, silencio absoluto, el mismo silencio que escuché allá adentro antes de que los apagara. Fuimos a Yucatán y viajamos al pasado. Hola Pepe, este es mi relato. Fuimos de vacaciones a Yucatán, un viaje que teníamos planeado desde hacía meses. Nuestra intención era conocer las pirámides. Llegamos temprano, antes de que el sol comenzara a pegar con fuerza, y el guía nos recomendó visitar primero la pirámide de Kukulcán. Yo iba emocionada, tomando fotos sin parar, escuchando solo fragmentos de lo que él explicaba. El lugar imponía de una forma que no sé describir. Había algo en el aire, en las piedras, en la manera en que el viento se deslizaba entre el pasto, como si todo ahí guardara memoria. En un descuido, el grupo se adelantó y nosotros nos quedamos atrás observando todo con calma. Cuando nos acercamos más a la pirámide, algo cambió de golpe. No tengo palabras para describirlo bien, pero fue como si el sonido hubiera sido arrancado del ambiente. Ya no se escuchaba la gente, ni pasos, ni el viento, nada. Dimos un solo paso, uno, y sentí un jalón en el estómago, el mismo que se siente como cuando un auto baja rápido una pendiente muy empinada. Y entonces lo vimos. Las personas a nuestro alrededor ya no llevaban shorts ni mochilas, estaban vestidos con telas blancas, pieles, collares de piedra. Caminaban con una solemnidad que imponía respeto. Algunos hombres llevaban penachos enormes, con plumas verdes y turquesa, que brillaban con una luz que no venía del sol. Otros cargaban vasijas de barro y parecían preparar algún tipo de ritual en la base de la pirámide. Nadie nos miraba, era como si no existiéramos. La pirámide también había cambiado. Las piedras se veían lisas, más claras, como recién colocadas.
No había cuerdas, ni turistas, ni vendedores, nada. Nada moderno, solo ellos y nosotros, inmóviles, intentando entender qué estaba pasando. Mi esposo me tomó del brazo y me susurró: «Oye, mi amor, ¿estás viendo lo mismo que yo?» Yo solo pude asentir, sentí un hormigueo que me recorría la espalda entera. Uno de los hombres con un penacho inmenso pasó frente a nosotros. No caminaba, parecía deslizarse. Llevaba los ojos pintados y un tocado tan alto que desafiaría cualquier lógica. Hizo un gesto hacia la cima de la pirámide, una orden muda que transmitía algo que no alcanzábamos a comprender. Y justo entonces ocurrió. Se escuchó un golpe seco como un chasquido que desgarró el aire. Una luz parpadeó con tanta fuerza que nos encandiló. Por un instante quedamos suspendidos en ese resplandor. En cuanto recuperé la vista, estábamos de nuevo con el grupo. Todo había cambiado otra vez. Turistas por todas partes, niños corriendo, el guía hablando del equinoccio como si nada hubiera pasado. La pirámide, vieja y erosionada, con sus cuerdas de seguridad en su lugar. Nos quedamos en silencio varios minutos, incapaces de movernos. No sé qué fue aquello, un salto entre realidades, un eco del pasado, una fractura en el tiempo. Pero sé lo que vimos, y no fue mi imaginación, porque cuando nos miramos, ambos teníamos la misma expresión, la de dos personas que acababan de presenciar algo imposible. Para los difuntos, las historias de terror son sobre los vivos. Hola Pepe, muchas gracias por leer mi relato. Sé que quizá es difícil de creer, pero te aseguro que es real. No tengo por qué inventar nada, y mi mente no me daría para inventar algo así. Por respeto a los involucrados, cambiaré los nombres. Cuando mi madre falleció, sentí que se me arrancaba una parte del pecho. Ella era de esas señoras poblanas de carácter fuerte, de voz firme, pero de manos suaves. Murió de forma tranquila, eso sí, o al menos eso fue lo que nos dijo el médico. Un paro respiratorio repentino mientras dormía. La velamos en la pequeña sala de la casa, entre coronas y café frío. Mis vecinos, los nuevos, los que habían llegado apenas hacía unos meses, fueron los que más me sorprendieron. Llegaron con flores, llevaron comida, incluso insistieron en ayudarme con parte de los gastos funerarios. Yo, sin trabajo en ese momento, acepté su apoyo sin pensarlo mucho. Era gente amable, tranquila, siempre con una sonrisa. Nunca imaginé lo que se venía. A los 4 días de haberla enterrado, tuve el primer sueño. Yo estaba parada afuera de su cuarto, escuchando cómo me llamaba. Cuando entré, la vi sentada en la orilla de su cama, con el mismo vestido azul con el que la habíamos vestido para el velorio. No se veía muerta, se veía como siempre, seria, directa, con esa mirada que atravesaba, y luego me dijo: «Hija, ten cuidado con tus vecinos. Ellos tienen un hombre secuestrado, lo tienen en la casa de atrás». Yo sentí un vacío en el estómago, incluso dentro del sueño, y le pregunté: «¿Cómo? ¿Qué dices, mamá?». Ella no parpadeó y me respondió: «Se llama Antonio Beltrán, está amarrado en el cuarto que huele a tiner. Por favor, hija, no confíes en ellos». Me desperté sudando, con el nombre todavía sonándome en la cabeza, pero no lo creí. ¿Cómo iba yo a sospechar de la gente que me había ayudado, justo cuando más lo necesitaba? Además, jamás había visto algo raro, ni ruidos ni entradas sospechosas, nada. Aún así, el sueño se repitió. Mi madre me daba detalles que yo no podía inventar: el color de las cuerdas, el apellido exacto del hombre, hasta la marca de la camioneta que usaban para moverlo por las noches. En uno de esos sueños, ella me tomó de la mano con fuerza y me dijo: «No es un aviso, hija, es un encargo, hazlo». Y cuando desperté, mi mano seguía oliendo ligeramente a su crema de lavanda. Fue ahí cuando sentí que ya no podía ignorarlo. No por miedo, sino por esa sensación de que ella seguía cuidándome desde donde estuviera. Llamé a la policía de forma anónima. Temblando, dije el nombre, la dirección, describí exactamente lo que mi madre me había contado. A los días, las patrullas llegaron sin hacer ruidos. Y sí, ahí lo encontraron, a Antonio Beltrán, amarrado, vendas, todo como en mis sueños. Los vecinos fueron detenidos y se los llevó la policía. Ya nunca supe de ellos. Cuando lo vi en las noticias, me quedé paralizada. El nombre, la edad, incluso el cuarto donde lo tenían, todo era idéntico a lo que mi madre me había dicho. Ahí entendí que los
no nos visitan para asustarnos, nos visitan porque ven lo que nosotros no vemos. Pasaron unos meses, yo seguía sin trabajo, sobreviviendo como podía. Apenas empezaba a recuperarme del duelo, cuando una tarde alguien tocó la puerta. Era un hombre delgado, bien vestido, con el rostro marcado por cicatrices recientes. ¿Usted es la hija de la señora Carmen Vargas?, preguntó. Mi corazón dio un golpe seco y pregunté: sí, pero ¿quién es usted? El hombre tragó saliva y contestó: soy Antonio Beltrán. Asustada, tuve que apoyarme en la pared, pero luego de unos momentos él me contó todo. Me contó cómo había estado secuestrado durante semanas, cómo lo movían a veces de madrugada, cómo escuchaba a sus captores hablar, pero lo que me dejó helada fue cuando me dijo: ¿sabes? Había una mujer que se me aparecía en sueños, una señora mayor. Me decía que desistiera, que alguien me ayudaría. Nunca supe quién era, solo veía su rebozo y su cara cansada. En ese momento yo sentí que el pecho se me cerraba y él continuó diciendo: días antes de que me liberaran, volvió a aparecer. Me dijo: cuando estés libre, ve a agradecerle a mi hija, ella fue quien te salvó. Él bajó la mirada y continuó diciendo: y aquí estoy, no sabía tu nombre, pero sí sabía la dirección, la soñé. Mis ojos se llenaron de lágrimas, era ella mi madre, no había duda. Antonio me tomó de las manos y me dijo: su mamá fue un ángel en ese infierno, y por ella hoy estoy vivo. Déjeme agradecerle como se debe. Y lo hizo. Me consiguió trabajo en su empresa, me ayudó económicamente, se preocupó por mí como si me conociera de toda la vida. Nunca quiso nada a cambio, solo decía que era su forma de honrar a la mujer que lo cuidó cuando estaba condenado. A veces en las noches creo verla sentada a la orilla de mi cama, revisándome como cuando era niña, y entiendo algo que antes no quería aceptar. Para los difuntos, las historias de terror no somos nosotros hablando de fantasmas. Las historias de terror somos los vivos y todo lo que somos capaces de hacer. Mi madre no vino a asustarme, vino a salvar a alguien, y sin saberlo, también vino a salvarme a mí. Un ser mató a un grupo de ciegos en segundos. Hola Pepe, espero estés bien. Por las cosas que leerás en mi historia más adelante, entenderás que quiero que no digas mi nombre. En una sierra perdida, un grupo de ciegos descansaba mientras otros hacían guardia. A mí me tocaba descansar, pero después de todo el día vigilando, ya no tenía fuerzas ni para quitarme las botas. Me recosté como estaba. A las 2 de la mañana llegó mi relevo y por fin podía dormir un rato. Apenas llevaba como 30 minutos dormido cuando empezaron los balazos. Me levanté de golpe, escuchando gritos diciendo: ¡mátala, mátala! Pensé que era un enemigo, pero no. Lo que veía de frente no era una persona, era una mujer, o lo que parecía. Venía caminando por la brecha de terracería con paso lento, ladeando la cabeza, emitiendo sonidos entre risa, lamento y algo que no tenía nombre. La adrenalina me reventó el pecho. Los demás empezaron a con sus cuernos de chivo, y aún así, las simplemente atravesaban su cuerpo como si fuera humo. Era transparente, pero sólida, como si estuviera hecha de niebla viva. De pronto, aquella cosa brincó hacia los árboles, desplazándose entre las ramas con una agilidad imposible. Bajaba y subía, avanzando hacia nosotros como un animal que juega con su presa. Cada movimiento venía acompañado de un sonido horrible, como si se burlara de nosotros. Yo, el único idiota que no se quitó las botas, estaba paralizado. Veía cómo mis compañeros caían uno tras otro, retorciéndose en el piso sin que pudiéramos hacer nada. Lo único que me quedaba era correr. Salí corriendo sin soltar mi arma, sin pensar, solo huyendo de esa cosa. Encontré una cueva y ahí me metí. Pasé toda la noche escondido, temblando, escuchando mis propios cadeos y creyendo que en cualquier momento esa criatura iba a meter la mano para sacarme. No dormí ni un segundo, solo esperaba que amaneciera. Cuando el sol por fin salió, tuve que regresar. El camino todavía olía a pólvora y a... Lo peor fue ver los cuerpos, algunos sin, otros sin corazón. Parecía que los habían vaciado por dentro. Me quedé helado. Cuando llegó el cambio de turno, todos pensaron que yo era el responsable por ser el único sobreviviente. Tuve que explicarles todo con el de la mano por si aquella cosa regresaba. Los demás solo dijeron:
Levántenlos, háblenle a las personas de siempre, traigan más gente para cuidar. Terminé mi jornada ahí y me mandaron a otro punto. Iba desvelado, tembloroso y con la cabeza hecha un desastre. La verdad, yo ni quiero estar metido en eso, solo lo hacía por andar de compañía con los que conocía. Pero lo impresionante no fue sobrevivir, fue saber que esa criatura existe y no es lo único que he visto. También vi un demonio enorme con alas y garras del tamaño de un poste de luz, merodeando cerca de un barrio lleno de gente. Durante varios minutos lo escuché silbar, dando vueltas en círculos sobre mí con el batir de sus alas. Parecía salido del infierno, idéntico al de una película, pero en la vida real. En ese momento me sentí diminuto, como si mi existencia no valiera nada. Cualquier persona que no ha vivido algo así, ojalá nunca lo viva, porque tu mente y tu entorno dejan de pertenecer al mundo que conoces y todo empieza a sentirse como si estuvieras metido en otra realidad, una donde lo imposible camina entre nosotros. Intenté controlar mis sueños y casi relato de Torreón. Hola Pepe, quiero compartir mi relato. Yo tenía o tengo la habilidad de controlar los sueños, hacer desdoblamientos astrales y encontrar cosas, o hacer que pase lo que desee. Pero en una de esas cuando mi perrito desapareció aquí en Torreón, la desesperación me ganó. Lo busqué por todos lados, en las calles cerca de mi casa, los lotes baldíos, incluso las avenidas donde siempre hay movimiento a cualquier hora, pero nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Y fue esa misma desesperación la que me llevó a intentar proyectarme. Ya lo había hecho antes, no era nueva en eso, pero esa noche, desde el primer intento, sentí algo extraño, como si la ciudad misma con su aliento pesado, ese que se siente en las noches de calor seco, me estuviera advirtiendo que no lo hiciera. Aún así, lo intenté. Me acosté, cerré los ojos y me forcé a entrar en ese estado donde la mente se separa poquito del cuerpo. Pero cada vez que comenzaba a cruzar, algo me regresaba. Era una sensación rara, como si una mano invisible me empujara hacia atrás. Nunca me había pasado, hasta que en uno de esos instantes entré. De un segundo a otro, estaba en un espacio completamente oscuro. Y no hablo de la oscuridad normal que ves cuando apagas la luz. Esto era un vacío, un hueco profundo, como si no existiera nada más que ese negro absoluto. No había ruido, no había viento, no había suelo, y aún así yo podía sentir que estaba ahí parada. Me obligué a tranquilizarme, puse los pies en lo que interpreté como piso, aunque no tenía textura ni temperatura, solo un vacío firme. Respiré hondo y comencé a mirar a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba, y entonces lo vi, de golpe como si siempre hubiera estado ahí, solo esperando que volteara. Era un ser espantoso, de verdad espantoso. Su rostro parecía una mezcla torcida entre un león y algo que no debería existir. Tenía muchísimos ojos, no dos, no cuatro, muchísimos. Cada uno se movía de forma independiente, como si me estudiaran desde todos los ángulos. Su cuerpo estaba cubierto de plumas grandes oscuras, pero lo peor era que entre las mismas plumas también había ojos, ojos parpadeando, abriéndose y cerrándose sin ritmo como si respiraran. Yo me quedé inmóvil, sentía que si me movía, él también lo haría. Intenté regresar, romper la proyección, jalar de ese hilo que siempre me regresaba al cuerpo, pero no funcionó, nada funcionó. Me quedé paralizada sentada en ese piso inexistente, con ese ser frente a mí, mirándome con decenas de ojos que parecían preguntar qué demonios hacía yo ahí. Así que hice lo único que me salió en ese momento. Pensé en mi cachorrito, en su carita, en cómo lloraba cuando lo dejaba solo, en cómo dormía en mis pies. Intenté manifestar que regresara conmigo, que encontrara el camino de vuelta a casa. Lo repetí mentalmente una y otra vez como una plegaria, y de pronto me empezó a dar sueño, mucho sueño, un sueño profundo, pesado, como si alguien me estuviera apagando la conciencia. Me dejé ir y en cuanto me quedé dormida dentro de la proyección me desconecté. Desperté de un brinco. Había empezado con el desdoblamiento a las 9:30 de la noche. Cuando vi el reloj, eran las 3:40 de la madrugada. Yo sentí que habían sido 20 minutos a lo mucho. Yo les recomiendo que no lo hagan de verdad. No mediten, no se proyecten, no manifiesten nada cuando están en carencia o desesperación.
Torreón tiene rincones energéticos muy pesados y uno nunca sabe a qué está tocando la puerta. Y solo quiero dejar algo claro, que yo era una incrédula. Toda mi vida fui religiosa, siempre dudé de estas cosas hasta que me tocó vivirlo. Los dones existen, lo que hay detrás también, y esto pasa, no es broma. Mi abuelo hizo un pacto con el diablo y no podía mentir. Hola, tenía ganas de escribirte esta historia desde hace tiempo. Soy seguidora tuya y no me pierdo ninguno de tus videos. Lo que voy a contarte me lo dijeron mi mamá y mis tíos. Todo gira alrededor de mi abuelo y de las cosas que ocurrieron en mi familia, cosas que todavía hoy nos persiguen. Dicen que mi abuelo hizo un pacto con el diablo, o al menos eso parece. Desde que mi mamá era niña, mi abuelo fue violento. Le dio muy mala vida a mi abuela, le pegaba sin piedad, y por culpa de esos perdió varios embarazos. Primero a 2 gemelos que esperaba, luego a otros 3 bebés que nunca llegaron a nacer. En la casa no había dinero y cuando mi madre y mis tíos crecieron un poco, tuvieron que trabajar vendiendo secadores en la calle y después mangos y fruta picada afuera de la plaza de toros. Así, poco a poco, empezaron a juntar algo de dinero. Un día, un señor del pueblo vio en qué condiciones vivían, sin casa, arrimándose con quien los recibiera, y le dijo a mi abuelo: he visto cómo batallas. Este es mi terreno. Agarra los metros que quieras para que tengas tu casa, aunque sea de palos. Con 500 pesos el terreno es tuyo. Mi abuelo aceptó, construyeron una casa pequeñita de lámina en una parte del terreno. La otra parte, la gente de la colonia la usaba como basurero. Los humillaba mucho, pero con el tiempo, gracias al esfuerzo de mi mamá y mis tíos, la familia empezó a salir adelante. No somos ricos, pero vivimos bien y seguimos siendo comerciantes. Mi madre me contó algo que tuvo lugar en esa casa de lámina. Una noche, cuando ya iban a cenar, una víbora entró a la casa. Mi abuelo tomó su machete y fue tras ella, pero la víbora salió, mi abuelo la correteó y justo afuera del cuarto la víbora cambió. Se transformó en un perro oscuro y se marchó sin mirar atrás. Mi madre siempre lo cuenta igual, sin dudar. Con el negocio de mangos empezaron a ganar dinero de verdad, sobre todo cuando venían artistas como Joan Sebastián y llegaba mucha gente. Vendiendo fruta les iba muy bien y comenzaron a construir una casa muy bonita. Mi abuelo no ayudaba en nada, solo mandaba. Un día, para que no se gastara todo en mujeres le escondieron el dinero. Cuando se dio cuenta, se puso furioso, reclamando, exigiendo saber dónde estaba. Y de pronto comenzó a decir en voz baja, casi como si hablara con alguien invisible: Satanás, Satanás, ayúdame, ayúdame, Satanás. Mi madre dice que justo después de pronunciar esas palabras, mi abuelo caminó directamente hacia el escondite del dinero. Lo encontró sin que nadie le dijera nada y lo sacó. Él siempre decía que su amigo Satanás lo ayudaba. Con los años se enfermó y cuando llegó su agonía final, la situación fue espantosa. Lo cuidaban mi tía y la novia de uno de mis primos. Ellos cuentan que una noche mi abuelo se levantó de la cama de una forma brusca, antinatural. Su lengua salía y entraba como si algo lo manipulara desde adentro, y con su voz tensa les dijo: ¿quieren que camine en 4 patas? ¿Quieren ver cómo me voy volando al centro? Vivimos en un pueblo que no es ni grande ni chico, pero estamos como a 15 o 20 minutos del centro, y aún así lo decía como si fuera algo que podía ser en ese momento. Mi tía, aterrada, corrió a traer un crucifijo. Cuando lo acercó, mi abuelo gritó que lo quemaba, que lo quitaran, que su amigo se iba a enojar. Tuvieron que sacar el crucifijo del cuarto. Mi madre no quiso cuidarlo en su agonía. Ella lo odiaba por todo lo que les hizo cuando eran pequeños. Mis tías insistían en que fuera a verlo porque él quería pedirles perdón. Ella aceptó, pero solo se quedó parada en la puerta. Cuando mi abuelo la vio, apenas alzó la mirada y gritó: «¡Perdóname!» Y murió en ese instante. Mi madre siempre dice que jamás lo va a perdonar, que lo perdone Dios si quiere, pero ella no. Aún le guarda rencor, incluso ahora que ya pasaron 15 años desde que falleció. Pero aunque él ya no está, la casa sigue siendo un lugar inquietante. Todavía pasan cosas. Una noche salí al baño de madrugada. Junto a los baños está el tanque de agua y unos lavaderos. Ahí agachado vi a un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero charro y una especie de capa.
No levantó la cabeza, no hizo ningún sonido, simplemente estaba ahí. A veces también se escuchan pasos en la azotea, como si alguien caminara con botas pesadas. Mi tía, una de las gemelas, la que falleció hace un año, me contaba que escuchaba voces y pasos dentro de la casa. Ella siempre decía, hay que tenerle más miedo a un vivo que a un muerto. Mi primo antes era muy fiestero, muy de jaripeos, hasta que conoció a una mujer y se tranquilizó. Una noche, estando acostados, vieron cómo un niño se asomaba por la puerta del cuarto y se escondía, como si quisiera jugar. Una vez, incluso le jaló la pierna a la novia de mi primo. Ellos le pusieron una veladora y dulces, y durante un tiempo dejó de aparecerse. Se escuchaba su risa y pasos pequeños corriendo. Mi primo había embarazado a una mujer años antes, pero ella decidió no tener al bebé. Él siempre pedía que en Día de Muertos le pusieran una ofrenda a ese hijo que nunca nació. A veces decía, ¿no será mi hijo el que anda por aquí? Después de dejarle su veladora y sus dulces afuera del cuarto, que era donde se asomaba, el niño dejó de aparecer, aunque se escuchaban sus risas jugando. Tiempo después, mi primo y su novia fueron asesinados. Nunca supimos la razón, y el niño volvió. Cuando llegó el Día de Muertos, yo misma le dije a mi madre que pusiéramos su ofrenda. Le pusimos pan, dulces, todo lo que se pone, y luego le dije en voz baja, agarra tu ofrenda y vete a descansar, ya no te nos aparezcas aquí, por favor. En ese momento empezaron a caer cosas de un mueble junto a nosotros. Yo salí corriendo del susto, pero después de eso el niño ya no volvió a aparecer. En otra ocasión, mi madre mandó construir una escalera de cemento para subir a la azotea. Cuando el albañil dejó el cemento fresco, al día siguiente aparecieron unas huellas muy pequeñas, como de pies de niño. Mi madre pensó que quizá había sido el hijo pequeño de mi otro primo, pero él dijo que no habían ido a la casa y que su hijo todavía ni caminaba. Mi madre pidió que borraran las huellas, pero el albañil se negó diciendo, no hombre, doña, si son de duendes y las borro se van a enojar y van a tirar a la escalera. Así que ahí se quedaron. Otra vez fui a ver si mi prima había regresado de la secundaria, no estaba en su cuarto. Cuando salí, vi pasar frente a mí a un hombre vestido de negro con sombrero, inclinado hacia adelante. Caminó directamente hacia el cuarto de mi prima. Corrí a avisarle a mi mamá, revisamos el cuarto y no había nadie. Y a veces todavía se escuchan pasos pesados en la azotea como botas. No sé si tenga que ver con mi abuelo, con lo que decía de su amigo o con todo lo que ocurrió en esa casa. Pero lo que sí sé es que después de tantos años aún se aparece.